Buenas noches. Si vas en transporte a esta hora, escucha. No es miedo. Es el cuerpo avisando. Si la campanilla suena sola, si el seguro hace clic sin tocarlo, si el altavoz nombra una estación cerrada, no voltees. Ajusta el retrovisor y quédate quieto. A veces el asiento de atrás está ocupado por alguien que nunca subió. Te lo digo sin adornos. Esto pasó. Y desde aquí, continuamos. Me llamo Daniel y conduzco por necesidad, no por gusto. Tomo la base que queda frente a la farmacia vieja porque ahí, cuando el reloj ya no sirve de guía, la calle decide por uno. Aquella noche de lluvia fina, dejé el taxi estacionado bajo el toldo roto, limpié con la mano el espejo y respiré hondo. La luz interior era débil, un amarillo cansado que dejaba ver polvo en el tablero y un boleto arrugado, olvidado por alguien que se bajó sin mirar atrás. El encargado de la base no apareció. La puerta del módulo tenía la cadena puesta. A esa hora, lo normal es que el radio mantenga compañía con las charlas de otros choferes, bromas sin gracia, quejas por la tarifa. Encendí la unidad. El motor respondió al primer intento. Puse el seguro por costumbre. Ese clic se volvió demasiado claro en mi cabeza. La primera alerta no fue un ruido, fue el cuerpo avisando. No era miedo, era esa tensión en la nuca que aparece cuando algo no cuadra. El parabrisas tenía gotas finas, parejas, y aún así escuché una corriente de aire dentro del auto, como si el vidrio trasero estuviera mal cerrado. Bajé un poco el mío para equilibrar. Volvió a subir con un rechinido mínimo. Toqué el botón del domo y revisé el asiento de atrás. Limpio, el cinturón colgando, un aroma leve a humedad. Nada raro. Ajusté el retrovisor para ver mejor la calle. La farmacia estaba apagada. La avenida, vacía. Fue entonces cuando el radio se iluminó solo, sin que yo tocara el botón. No sonó la típica estática. No tronó. Había silencio. La luz verde del canal 1 quedó fija y después de un respiro grande, surgió una voz sin prisa. No era la del encargado, ni la de un chofer. La voz dijo: «Daniel, abre el maletero». Así, por mi nombre. Tragué saliva. Me quedé inmóvil, manos en el volante, mirando el foquito verde como si fuera un ojo ajeno. No respondí. Volvió a hablar. «Daniel, por favor». Lo dijo con una cortesía que no se usa en la base. Nadie habla con por favor a esa hora y menos por radio. Apreté el botón del seguro por reflejo y otra vez el clic sonó como un martillazo en un cuarto vacío. Apagué el radio, o eso creí. La luz verde se mantuvo encendida. Abrí el cajón de la guantera para buscar mi celular y llamar al encargado, pero el cajón se atoró como si alguien lo sujetara desde adentro. El aire se puso frío, un frío distinto al de la lluvia, ese que te baja por la espalda sin viento. La voz volvió: «No te bajes, Daniel. Solo abre el maletero». Entonces tuve otra señal, una que no admite discusión. El taxi se me apagó solo. El motor, dócil hasta hace un minuto, se quedó sin ánimo, sin tos, sin resistencia. Giré la llave. Nada, ni un intento. Como si alguien hubiera tomado con la mano el corazón de la máquina y lo hubiese sostenido. Y ahí, en ese silencio grueso, escuché la campanilla que anuncia parada. Sonó a mi espalda, clara, limpia, y yo estaba solo. No me moví. Apreté el volante hasta sentir las uñas. Miré el retrovisor.
El asiento de atrás seguía vacío, y aún así la campanilla, esa que nadie toca si no hay mano, volvió a sonar. 2 veces. Respiré hondo. No mirar atrás es un consejo que uno se da cuando sabe que mirar confirma más de lo que puede explicar. Entonces, para no mirar, hice lo que hago cuando la cabeza quiere traicionarme. Me fijé en las cosas. El domo estaba encendido, el cinturón trasero, flojo, el tapete, ligeramente corrido, como si una suela lo hubiese arrastrado, y el vidrio lateral derecho tenía el vaho de una respiración que no era la mía. Toqué el desempañador. El vaho desapareció con rabia y dejó una marca alargada, como de frente apoyada contra el cristal. La voz del radio cambió de ritmo, no de tono. «Daniel, no baja. Abre el maletero, por favor». Ahí me quebró. El verbo «no baja». En la base nadie habla así. En la base te dicen «no baja la señora, no se quiere bajar el borracho, haz la parada en la esquina». Aquí no. Aquí alguien hablaba de un único pasajero, invisible, con la certeza de que estaba conmigo. Y no me estaba preguntando, me estaba instruyendo con una amabilidad que helaba. Apreté el botón de emergencia del tablero. No pasó nada. Revisé otra vez el retrovisor, no por valor, sino por simple terquedad. El asiento seguía vacío, pero el cinturón ya no colgaba. Estaba tensado como cuando alguien lo jala por la cintura. Decidí obedecer. No por sumisión, sino por lógica. Si algo quería salir y no podía, mejor que saliera por donde no tuviera que rozarme. Bajé el seguro, ese clic que ahora sonó a sentencia, y tomé la palanca del maletero con la punta de los dedos, como si quemara. La jalé. Se oyó el golpe seco atrás, ese hueco que solo hace el cofre cuando abre con poquita fuerza. No me bajé. Esperé. No entró aire frío, no se movió la carrocería, no crujieron amortiguadores. Solo una segunda cosa que no se olvida. Sentí el peso del asiento trasero aligerarse, como si alguien se incorporara, y una sombra, leve, recorrió el techo hacia el cristal. En el retrovisor no se formó una figura. No hubo rostro, hubo una ausencia, un vacío que cruzó de izquierda a derecha y se detuvo en la esquina donde guardo los recibos viejos. La puerta trasera derecha hizo un amago de abrir. No pudo. Volví a subir el seguro por reflejo. No sé por qué. Me reprendí a mí mismo. Bajé el seguro de nuevo, y la puerta, esta vez, logró ceder un tramo que escuché más que vi. No tuve el valor de voltear. El radio pronunció algo que todavía me hace apretar los dientes cuando conduzco solo. «Gracias». No dijo más. La luz verde se apagó. El motor encendió al primer intento, como si nada hubiera pasado. El domo parpadeó y volvió al amarillo normal. La campanilla se quedó callada. Me quedé un rato bajo el toldo roto, con la lluvia dibujando ríos mínimos sobre el parabrisas, ordenando mis manos sobre el volante hasta que dejaron de temblar. Cerré el maletero desde la palanca. Se oyó el golpe correcto. El retrovisor regresó a su ángulo habitual, el que me enseña la cara cansada cuando amanece. Entonces llegué a la tercera señal de que no era imaginación. La guantera, bloqueada hacía un momento, se abrió sola con un suspiro de bisagra. Adentro, justo arriba de los papeles del seguro, había un boleto de camión viejo, con la tinta corrida. El mismo que yo había visto en el asiento al iniciar la noche, pero ahora tenía un nombre escrito a mano con pluma débil. No era el mío.
Me bajé, por fin. No busqué al encargado. Caminé hasta la esquina y miré el maletero desde afuera. Cerrado, sin juego. Ni una marca, ni un golpe, ni un pañuelo asomado. Regresé a la puerta del conductor y, antes de entrar, me forcé a hacer la pregunta que un chofer responsable hace cuando sospecha de su propia cabeza. Me asomé a la calle y dije en voz normal, sin tono: Señor, señora, si quedó algo, dígamelo y yo se lo bajo. La noche devolvió la lluvia y un olor a pan viejo de la tienda cerrada del frente. Nadie respondió. Subí. Encendí el radio con toda la normalidad que fui capaz de fingir. Entró el canal habitual con dos compañeros que discutían un cambio de tarifa. Pedí confirmación del encargado. Tardó un momento. Cuando apareció, sonó cansado. Me dijo que había cerrado temprano por una falla de luz. Le pregunté si alguien más estaba en línea antes. Me respondió que no, que el repetidor había estado muerto desde la tarde. Y, casi con flojera, me dijo: lo vas a notar en la pizarra mañana. Dormí poco. Al día siguiente, temprano, fui a la base antes de arrancar. En la pizarra colocan avisos para todos. Ese día había un recorte viejo, amarillento, de un periódico local. No decía moralejas. Era una nota corta. Hablaba de un accidente de camión en la Avenida Larga, 2 cuadras más allá de la farmacia. Decía que el chofer, un Daniel, había intentado abrir el maletero en plena marcha porque alguien adentro pedía aire. El recorte no era de ayer ni de la semana pasada. Era de otro año. No coincidía nada conmigo, salvo el nombre y el acto de abrir un maletero con lluvia. Debajo del recorte, con plumón negro, alguien escribió una frase breve: no te bajes, abre desde adentro. No discutí, no me reí, no me asusté de golpe. Me senté en el coche, encendí la unidad, ajusté el retrovisor y dejé el boleto viejo en la guantera con el seguro puesto. Desde entonces, cuando la noche se hace hueca y la base calla más de la cuenta, conduzco con la radio encendida por compañía y los ojos en el camino. Si la campanilla suena sola, no pregunto quién la tocó. Bajo el seguro. Y espero. Porque hay pasajeros que no suben por la puerta y aún así ocupan el asiento de atrás un tramo de calle. No vienen a tocarte el hombro ni a pedirte una historia. Vienen a salir de donde no pudieron. Uno aprende, uno obedece y sigue. Te lo digo como lo viví, sin adornos. Esto pasó en una base cualquiera, en una noche como esta, y desde aquí, continuamos. Buenas noches. Gracias por escuchar. Continuamos. Lo que sigue ocurrió bajo tierra, en un andén que la ciudad ya había olvidado. Me llamo Lucía. Limpio estaciones desde hace años porque la noche paga un poco mejor y, cuando la ciudad baja el volumen, el trabajo se hace a conciencia. Aquella madrugada me asignaron una estación con sellos de fuera de servicio. No era un cierre de temporada, era una clausura vieja, de esas que nadie discute. Bajé con mi credencial, linterna de mano, un manojo de llaves que tintineaba, y el radio del servicio que casi nunca responde a la primera. El aire olía a polvo guardado y metal. Los torniquetes estaban cruzados con cinta, torcidos hacia adentro como una boca apretada. En la pared, un plano antiguo mostraba líneas que ya no existen. El foco de emergencia del pasillo lateral estaba vivo, un amarillo enfermo que no alcanza para leer un letrero, pero sirve para no tropezar. No me asustan los túneles, me calma tener una rutina. Despliego el carrito
Saco escoba, trapo húmedo, reviso el cuarto de electricidad por si hay goteo. Camino el pasillo que llega al andén y marco con tiza los tramos ya barridos. Lo hice como siempre. El eco de mis pasos fue mi compañía. Al llegar al final del pasillo, giré la llave de la reja que da al andén. No se dio al primer intento. Volví a intentarlo con el hombro en la puerta y un insulto suave. Abrió con ese chirrido que raspa los dientes. La reja regresó sola unos centímetros, como si el aire empujara desde adentro. El andén estaba apagado por completo. No vi asientos, vi las sombras de donde deberían estar. Las lámparas superiores tenían una línea de polvo parejo, como párpados cerrados. En la vía, el brillo apagado de los rieles parecía una lengua dormida. Hice lo que me enseñaron: localizar el interfón de emergencia, probar si hay línea, anunciar que personal de limpieza está en área. Presioné el botón rojo. Un silencio limpio. Volví a presionar. Entró ruido, un soplido. Dije mi nombre, el área, el motivo. Una voz de hombre respondió como si me conociera. Te recibimos, Lucía. La voz no dijo estación, no dijo código, no dijo clave. Dijo mi nombre con una familiaridad que no cuadra en el manual. Pregunté si había corte programado. No contestó. Se cortó. Saqué el trapo húmedo para limpiar la baranda de seguridad. Me gusta el detalle de que una baranda reluzca aunque nadie la vaya a tocar. El metal estaba tibio. Me extrañó. Ahí abajo, todo es frío. Apoyé la palma más tiempo. Tibio, sin duda. Retiré la mano y vi una marca alargada, una forma de frente apoyada que no era la mía. Secue. La marca tardó en irse, como si el metal quisiera conservarla. Me reí sola para espantar lo obvio. Caminé hacia la mitad del andén. Mi linterna dibujaba un círculo temblón. No porque mis manos temblaran, sino porque el piso tenía una leve vibración que en esa estación no debería existir. Las estaciones muertas no vibran. No escuché trenes. Escuché electricidad. Esa vibración fina que uno reconoce cuando un sistema despierta sin permiso. La luz de emergencia del techo parpadeó una vez. Solo una. El altavoz, oxidado, tosió. Y entonces llegó algo que me hirió el nombre y me lo dejó colgando. Una voz de mujer muy clara dijo por el altavoz, con calma: no abras el andén, Lucía, ya viene. Mi trabajo no incluye creer en voces. Mi trabajo incluye protocolos. Volví al interfón. Marqué la secuencia. Nadie respondió. Apreté el botón hasta que la yema del dedo dolió. Solo escuché mi respiración contra el micrófono. La vibración del piso creció. No era fuerte. Era suficiente para que el polvo del borde dibujara una línea quebrada. Las lámparas no encendieron, pero el túnel oscureció de otra manera, como si una sombra más densa se aproximara. Tomé la lámpara, apunté a los rieles y vi movimiento en el aire, no en el metal. La bruma que no estaba hace un minuto se dibujó con la forma de un convoy pasando sin ruedas. No escuché motor, escuché aire cortado. El andén, sin luz, sin paneles, sin gente, recibió un tren que no se anunciaba en ningún reloj. Las puertas del convoy invisible se alinearon con el borde y, sin chasquido, se abrieron hacia nosotros como si alguien adentro, con prisa, quisiera bajar. El sonido fue el de una cortina que cede después de quedarse años cerrada. No corrí. Apreté el carrito con fuerza, como si el metal de la estructura me anclara al piso. Sentí pasos en el borde,
pasos que pesaban lo justo para mover una mota y nada más. Uno, luego otro. El aire cambió de dirección. La baranda tibia se enfrió. No vi figura. Vi consecuencias. Mi trapo se movió hacia el andén como si una manga lo rozara. La escoba, apoyada en el carrito, se inclinó en dirección a la salida como si alguien la hubiera tosido. El altavoz, la misma voz de mujer, esta vez sin calma, dijo: «No la mires, déjala subir sola». Hice caso. Miré el piso. Conté respiraciones. Pasó a mi lado algo que pesa como quien lleva bolsa de mandado, porque el aire salpicó en esa medida. Escuché el roce de tela en el metal. El torniquete, cruzado con cinta, se movió 1 centímetro, apenas lo suficiente para chillar su bisagra. Luego se detuvo. El altavoz murió. La vibración bajó. El silencio regresó como se regresa a una silla después de una fiebre. Me quedé parada esperando órdenes, como si el silencio me fuera a dar un instructivo. No llegó instructivo. Llegó olor. No a basura ni a orina, de esos estoy vacunada. Llegó olor a loción antigua, una de esas que guardan abuelas para visitas importantes. Era dulce y limpio, fuera de lugar. El pasillo que había cruzado de ida respiró hacia mí y, por un instante breve, el foco enfermo del techo se iluminó con decencia. Suficiente para que yo viera, al borde del cuarto de electricidad, una sombra a la altura de la cintura, la sombra de una bolsa de mandado que colgaba. No había bolsa. Había sombra de bolsa. Fui hacia el cuarto con la linterna. Tomé el manojo de llaves con la mano que me tiembla menos. En esa puerta solo entra mantenimiento. Yo no debía abrir. Apoyé la frente en la madera para escuchar. Del otro lado, nada. Metí la llave equivocada. Probé otra. La tercera giró. Abrí unos centímetros. Dentro, la luz de emergencia pintaba un cuadrado. El tablero de cortes estaba apagado, como se supone. En el piso, junto a la pared, vi las huellas claras de una suela pequeña, talón y punta, como de quien entra con cuidado. No eran frescas ni viejas, estaban húmedas, sin agua. Ese tipo de huella que no moja pero deja marca porque altera el polvo. Las seguí con la linterna. Llegaban al fondo del cuarto y se desvanecían de pronto frente a la puerta contraria, la que comunica con el ascensor del personal. Abrí esa puerta con la cuarta llave, la que no uso casi nunca. Detrás, el elevador estaba detenido con las puertas abiertas. No había energía. Y sin energía, una línea limpia dibujaba la silueta de una persona baja junto al panel, como si el polvo hubiera aprendido su contorno. No bajé. No subí. Cerré el cuarto con la calma de quien cierra un féretro sin mirar dentro. Regresé al andén. Un detalle me frenó. Los torniquetes que dejé con cinta estaban acomodados con orden, como si una mano cuidadosa hubiese enderezado cada brazal, limpiando el gesto de boca apretada. El carrito de limpieza ya no estaba donde lo dejé. Estaba unos pasos más cerca de la salida, ruedas alineadas, trapo doblado sobre la rejilla. Yo no doblo así, pensé. Reconocí el doblez de mi abuela, aquel triángulo exacto que deja el borde listo para otra pasada. El radio del servicio, olvidado en el carrito, por fin respondió, pero no con la guardia. Una voz de adolescente, la creí mujer, dijo: «Gracias, Lucía». El nombre se me clavó. No se lo había dado a nadie que no fuera la primera voz,
Quise preguntar quién era y en qué estación estaba. Me ganó otra cosa. El torniquete emitió el sonido de salida. No de entrada, salida, sin tarjeta, sin energía. El contador dio un paso hacia adelante y luego otro. El registro viejo cambió un casillero. Un dígito se movió a la derecha como si obedeciera a la costumbre. En esa estación nadie entra ni sale. Esa noche alguien salió. Me quedé de guardia un rato por terquedad. Si algo aprendí en la limpieza nocturna es que los lugares cuentan su historia si te quedas callada y miras los objetos. El andén dejó de vibrar. La reja volvió a su sitio con ese empujón leve del aire. La baranda perdió el tibio. El olor dulce se diluyó hasta volverse recuerdo. Apagué la linterna y me dejé guiar por el foco enfermo, que ahora parecía tener más ganas de vivir. Subí al vestíbulo. La cinta cruzando torniquetes colgaba normal. Me senté en el banco de plástico a llenar el parte. Hora de llegada, hora de salida, observaciones. Dudé un segundo. No se escribe tren invisible en un parte. Escribí: vibración detectada en vía clausurada, altavoz activado, salida de contador sin tarjeta. Entregué al supervisor cuando llegó con su café mal hecho. Al día siguiente volví por costumbre mala. Las cosas pendientes me persiguen. El supervisor me esperaba con cara de sueño. Me dijo que mi parte sonaba a cuento, pero que igual había ido con mantenimiento a revisar. Entraron al cuarto de electricidad y encontraron el tablero apagado, como siempre. Revisaron los torniquetes y estaban cruzados, como debían. Le enseñaron el contador. Él se rió. Me dijo que eso no cuenta si no hay luz. Le pedí que revisara el libro viejo de reportes, el de papel, no el sistema. Pocas cosas dejan huella más honesta que la tinta. Lo trajo con fastidio. En una página amarilla, mucho antes de que yo entrara a trabajar, leí una nota corta, escrita con letra apretada. La señora de la bolsa no se baja. No abrir andén. Dejar que pase sola. No tenía firma. El mismo renglón, en tinta distinta, sumó otra línea. Gracias, Lucía. No era mi letra. No era mi tiempo. Era mi nombre. No discutí. No hice drama. La noche siguiente llevé una bolsa de mandado vacía, limpia, doblada en triángulo como me lo enseñó mi abuela. La dejé en la reja del andén clausurado, donde el aire empuja hacia adentro como si quisiera compañía. Me quedé lejos. El foco enfermo parpadeó una vez, con ese modo que ya reconozco. La bolsa no se movió. No la vi moverse. Un rato después, al terminar mi turno, ya no estaba. No la encontré en el carrito, ni en el cuarto, ni en el banco. No la reclamé en objetos perdidos. La estación sigue cerrada, como debe. La ciudad sigue rodando arriba, con su ruido de siempre. Te lo digo sin adornos. Esto pasó en un andén apagado, bajo una línea que ya no figura en los mapas. Cuando bajes por necesidad y encuentres una reja que empuja hacia adentro, no la fuerces. Si el altavoz dice tu nombre, no respondas. Quédate quieto y deja que pase la prisa ajena. Hay viajeros que siguen su ruta con horarios que no son los nuestros. A veces solo piden que no los mires. Y desde aquí, continuamos. Gracias por quedarse. Seguimos sobre ruedas. Esto ocurrió en la última vuelta de un autobús que ya no debía pasar. Me llamo Marcos. Conduzco por la noche porque de día no alcanza, y porque el silencio de la ciudad, cuando se estira,
Te deja pensar sin que nadie te empuje. Esa madrugada me tocó la ruta larga, la que sube por el puente y baja hacia el mercado viejo. Era la última vuelta. El letrero luminoso del frente marcaba servicio y yo agradecí que no estuviera parpadeando. Me tranquiliza que las cosas funcionen como deben. Revisé presión de llantas con la suela, acomodé el espejo panorámico, probé las luces interiores y puse en cero la caja de cobro. El validador encendió sin que le hablara. Un pitido corto, suficiente para decir, aquí estoy. En la base, por radio, el despachador soltó una frase que a esa hora suena a permiso. Último giro, y te vas. Salí con el autobús casi vacío. A medio camino, subieron dos señores que viven juntos y se pelean por tonterías, una enfermera que nunca saluda por costumbre y un muchacho que cuida autos en la cancha. El validador hizo su trabajo, un pitido por cada tarjeta, 2 monedas que bailaron en la caja y un billete que resistió la entrada antes de rendirse. Todo normal. La campanilla de descenso sonó cuando la enfermera pidió esquina. Bajó sin prisa. En el espejo panorámico los asientos parecían dientes bien alineados. Me gusta verlos así, en orden. La noche estaba serena como para olvidarse de la hora. Pasando el mercado viejo, la unidad se quedó conmigo y con el muchacho de la cancha. Él venía cansado, con el cuello doblado hacia la ventana. En un alto, como quien acomoda sueño, hizo un gesto de despedida con la mano y se bajó sin asegurarse de cerrar la chamarra. Volví a mirar el espejo. Detrás de todo ese orden, en el último par de asientos, vi la silueta de una persona sentada junto a la ventana. No escuché que subiera. No pasó su tarjeta. El validador no pitó. Nadie movió las puertas para dejarla entrar. A veces pasa que se te filtra alguien por la puerta de atrás. A veces se sube sin hacer ruido. Apreté el freno con suavidad, por si era una sombra de la lámpara interior. No se movió. Era alguien, no un reflejo. No grité. No me gusta incomodar. Toqué el timbre de cortesía que uso para avisar que voy a parar en la siguiente. No respondieron. Mantuve la mirada en la calle y conté mis respiraciones. En la curva del puente, el letrero de adelante cambió solo. Yo no lo había tocado. Dejó de decir servicio y escribió fin de trayecto. No debía. Faltaban colonias. Extendí la mano para regresarlo al mensaje correcto. Antes de que el botón respondiera, escuché la campanilla de descenso. Una vez. Sonó limpia, como cuando alguien que respeta el reglamento pide bajar sin apuro. La unidad todavía iba en movimiento, así que señalé con la mano que en la siguiente. La campanilla sonó otra vez, y luego otra, con la impaciencia de quien ya llegó. A la derecha venía el paradero que quitaron hace años, el de los vidrios rotos, el que se tragó un camión en una temporada de lluvias. Ya no hay banca ahí. Solo queda el rectángulo de cemento y la sombra de lo que fue techo. Nadie baja ahí porque el piso se dio 2 dedos hacia el drenaje y al ayuntamiento le conviene no mirar. El letrero del frente, sin que yo lo tocara, cambió a última parada, el nombre viejo del paradero. Lo detuve por costumbre mala. Si alguien quiere bajar, se respeta. Abrí las puertas de atrás. El aire entró sin frío. En el espejo, la silueta se inclinó como quien toma impulso para pararse. No vi cara. Vi movimiento de tela. La campanilla no sonó más. Bajé la palanca de puertas otra vez, por si hacía falta.
La unidad se quedó con las hojas abiertas como una boca cortés. Por la puerta no pasó cuerpo, pasó peso. El autobús se alivianó apenas lo justo para que mi cintura lo notara. Miré el tablero por no mirar el pasillo. La caja de cobro vibró con el típico tiritón de moneda que cae. Abrí la tapa. Había una moneda sola, fría como si la hubieran sacado de agua. La saqué con la yema de los dedos y sentí ese hielo pobre que no quema, pero quiere. Era una moneda vieja, de las que ya no circulan, con un relieve gastado. La dejé a un lado, encogiendo hombros. Cerré puertas. El letrero del frente regresó a servicio sin que yo tocara el botón. Avancé unos metros con el autobús más liviano. No tuve valor de ajustar el espejo. En la siguiente cuadra, una ráfaga ligera movió el polvo del tablero y lo hizo dibujar una línea desde el validador hacia la caja. El validador pitó. Una vez. Nadie puso tarjeta. La unidad no perdona bromas. Si pita, imprime un comprobante. Lo escuché escupir papel. Tomé la tira. Decía un cobro con hora de hace muchos años, la misma ruta, el mismo número de unidad que ahora me tocaba, un fin de trayecto en el paradero que quitaron. La tinta parecía nueva, pero el papel olía a gabinete húmedo. La guardé por instinto en el espacio del tacógrafo que ya casi nadie usa. Continué la vuelta con el corazón más alto de lo que me gusta. A la altura del puente, una patrulla pasó con las luces prendidas. Los policías me miraron como si supieran que iba conversando con alguien invisible. Nadie subió más. Nadie pidió bajar. El motor respondió noble, agradeciendo que no lo apurara. Llegué a la base con la calma fingida de quien no quiere preguntas. Entregué la recaudación al cobrador con las manos limpias. Él hace un conteo rápido para que uno no pierda tiempo. Me dijo que faltaba un boleto. Le respondí que no había boletos, que fue puro validador y 2 monedas. Me pidió el rollo de comprobantes por protocolo. Ahí estaba, mi tira de papel con hora vieja. La leyó con una sonrisa de «¿Me quieres ver la cara?». Me la regresó y me pidió que no bromeara a esa hora. Suele decirlo cuando alguien le quiere contar un susto. No insistí, solo le dije que revisara en sistema los cobros con hora rara. Me dijo que ese sistema no marca hacia atrás, que si acaso queda registro de errores. A la mañana siguiente, el supervisor me habló con tono de regaño que no sabe a qué pegarse. Me pidió que me sentara. Abrió el monitor del sistema antiguo, ese que usan para auditorías. Me enseñó una pantalla que no veía desde que quitaron la ruta nocturna de hace años. «Mira», dijo. En el listado aparecía mi unidad en 2 líneas distintas, con la misma hora. Una en la ruta vigente y otra en la ruta vieja. Me pidió que explicara cómo hice para estar en 2 lados. Le ofrecí la moneda que encontré en la caja, la que no corresponde a nada. La miró con paciencia ajena, como cuando un adulto recibe una piedra en un regalo de un niño. Al final, no dijo «te creo» ni «estás loco». Dijo lo que dicen cuando no quieren firmar un parte con susto, que lo dejaran en revisión. Ese día me llevé la tira de papel y la guardé en la visera de la unidad como quien guarda una foto. No la quería conmigo en la casa. No me gustan las cosas que hablan por su cuenta. Por la noche, de nuevo al volante, volví a pasar por el paradero que ya no existe. El cemento, agrietado, parecía pedir que nadie se detuviera. No lo hice. La campanilla sonó una vez, con la paciencia de quien conoce el camino. No abrí puertas. El letrero del frente intentó cambiar a fin de trayecto,
pero se quedó en mitad del mensaje. La unidad se mantuvo con el peso justo, como si no llevara a nadie. Miré al espejo, solo para confirmar que no hace falta ver para saber. Los asientos estaban en orden. El último, junto a la ventana, tenía el cinturón tirante, tensado en diagonal, como cuando alguien descansa el antebrazo para mirar por la calle. En el cruce con el puente, el validador pitó sin tarjeta, otra vez. Esta vez no imprimió, esta vez respiró. Lo juro por las llaves que manejo todos los días. El aparato respiró, suave, como un pecho que por fin suelta aire. Sentí alivio en los metales, como cuando un resorte que forzaste vuelve a su sitio. Seguí la vuelta. Llegué a la base. Entregué recaudación sin historias. El cobrador contó de nuevo. Le cerró la caja por costumbre. Me miró sin buscar pelea. Dijo, «Te faltó uno». Y se rió. Yo no. Yo miré la visera. La tira de papel de la noche anterior ya no estaba donde la dejé. En su lugar, con una cinta vieja, alguien pegó un comprobante envejecido que marcaba la misma ruta, la misma unidad, la misma hora y la palabra salida en el paradero que quitaron. No decía gracias, no decía nada. Tenía una firma que nadie en la base supo reconocer. La tinta corría hacia abajo, como si se hubiera escrito bajo lluvia. No se lo conté a mi esposa. No por miedo a la risa, sino por cuidado. En la ruta nocturna, uno aprende a obedecer reglas que nadie enseñó. Si la campanilla suena en un lugar que ya no existe, te detienes, abres sin mirar atrás, dejas pasar y sigues. Si el validador pita sin tarjeta, guardas el papel y no lo lees manejando. Si el letrero cambia solo, aceptas la orden y no discutes con la electrónica. Hay viajeros que no necesitan asiento ni boleto, pero siempre pagan. Lo hacen a su modo, con tiempo viejo, con monedas que ya no se usan, con firmas que se diluyen. Si alguna vez te toca la última vuelta y el tablero no te encuentra, no creas que estás solo. A veces la ruta te dobla por un carril que ya no aparece en el mapa, y aún así te lleva a casa. Respira y maneja. Si alguien baja donde ya nadie baja, deja que suceda. A tu caja le faltará un boleto que no podrás reportar, o te sobrará una moneda que nadie reconocerá. No importa. Lo que importa es no negar la salida. En la noche, cuando la ciudad afloja y el puente calla, hay deudas que se pagan sin ruido. Y uno, si sabe mirar por el espejo panorámico lo justo, aprende a no estorbarles el camino. Buenas noches. Gracias por seguir aquí. Sigue conmigo. Queda historia. Gracias por quedarse. Seguimos en ruta. Esto ocurrió con un servicio de aplicación, en una noche sin prisa y con la lluvia midiendo el pavimento. Me llamo Javier. Manejo en plataforma desde que la hipoteca dejó de perdonar tardes. Conozco las colonias por el brillo distinto de sus ventanas y por cómo suena el motor cuando sube una pendiente. Aquella noche, el teléfono vibró con un tono cortito, el de un viaje cerca y limpio. Acepté sin pensarlo. La pantalla mostró un nombre, una foto borrosa a contraluz y un pin que saltaba de la entrada principal a la lateral como si dudara por cuál puerta asomarse. El destino estaba claro, una avenida larga que uso para respirar cuando quiero volver a casa con la cabeza tibia. Llegué al punto indicado y puse intermitentes. Lloviznaba. Revisé que el asiento de atrás estuviera en orden, el cinturón acomodado, la luz del domo lista por si alguien quiere ver su cartera. Toqué el icono de «He llegado». Esperé.
En la acera no había nadie, ni paraguas, ni prisa. Volví a mirar la foto del perfil. Era un rostro en sombra, tal vez de una sala con ventana detrás. El chat del viaje se activó solo con una frase sencilla: «Ya estoy adentro». Me reí por nervio. Miré el retrovisor. El asiento de atrás estaba normal, la alfombra sin marca, la tela sin pliegue. Apreté el botón del seguro, ese clic que me gusta escuchar para sentir la cabina cerrada. Entonces el tablero hizo su queja de costumbre. El aviso del cinturón trasero se encendió en rojo y pitó una vez, como si alguien se hubiera sentado sin abrocharse. Me quedé quieto. Volví a mirar por el retrovisor. El asiento seguía liso. El pitido se apagó, pero el testigo rojo quedó fijo, clavado con la terquedad de las cosas eléctricas que te quieren decir algo. Puse primera y avancé con la suavidad que uno usa cuando lleva a alguien dormido. La ruta en la pantalla pintó la línea azul sin pedir alternativa. La lluvia dibujó líneas en el cristal con esa paciencia que rompe la noción del tiempo. A media cuadra, el chat volvió a escribir sin que yo tocara el teléfono: «Por favor, no mires al espejo». Tragué saliva. No contesté. Apreté el volante para recordar que la carretera es mi idioma. La voz de navegación, que siempre me habla sin sorpresa, se quedó muda. La línea azul insistió en un atajo que no uso nunca. Una calle estrecha que bordea una escuela vieja y se mete por un pasillo de servicio. No hay razón para esa ruta a esa hora. Obedecí por testarudez. Cuando algo se sale de lo normal, me aferro a los objetos que conozco. El seguro hizo clic sin que tocara el botón. El aire dentro del coche se puso frío en un modo que no trae viento. Ese frío que baja de la nuca al estómago. La luz del domo se encendió por sí sola con ese amarillo cansado que revela pelusas. Vi una sola pelusa negra en el respaldo, como si una prenda de lana se hubiera rozado ahí. En el retrovisor, el encuadre no cambió. Cambió mi respiración. El testigo del cinturón trasero parpadeó y se acomodó en quietud, como cuando alguien por fin se ajusta la correa. Yo no oí hebilla. Escuché el sonido seco de la tela tensándose. El chat escribió una frase de manual que no debería salir del chat: «Mantenga el rumbo, evite el contacto visual». No era un mensaje de la plataforma, no tenía el formato azul ni el pequeño icono de advertencia. Era texto plano. Apagué el volumen del teléfono. Conduje. En el parabrisas, las gotas de agua tomaron una dirección rara, como si el viento dentro del auto estuviera empujando hacia el lado del copiloto. La ventana derecha reclamó con un chillido suave, ese que hace cuando alguien la bajó un poco y la regresó sin encajar bien. Pulsé el mando para sellarla. El motorcito trabajó y cayó. Entré al pasillo de servicio. A esa hora nadie baja ahí. Los edificios viejos guardan su silencio con llaves que yo no poseo. La línea azul, necia, me ordenó doblar hacia un callejón sin nombre que hace años cerraron con malla. La malla seguía puesta. El mapa dibujaba el paso como si fuera libre. Me detuve antes de la malla. Puse estacionamiento. Respiré. El testigo rojo del cinturón se apagó. El coche alivianó su peso apenas lo justo para que mi espalda lo notara. No escuché que abrieran puerta. No tembló la carrocería. Escuché, eso sí, el golpecito de una hebilla suelta cayendo sobre tela. Bajé el seguro para que la puerta pudiera abrir desde adentro si así lo querían. El picaporte no se movió.
Se movió otra cosa, la línea azul del mapa, que de pronto marcó la llegada con un tono que no seleccioné. La pantalla me dio las gracias, marcó el viaje como completado y con la cortesía de un robot nuevo, mostró una tarifa exacta que no coincide con los kilómetros recorridos. El chat escribió: gracias por no mirar. No supe a quién cobrar ni a quién entregar cambio. En la bandeja portavasos quedó un recibo de papel que yo no imprimí. Tenía el logotipo viejo de la empresa, el que usaba cuando todavía hablaban de viajes compartidos como novedad. Olía a cajón húmedo. Decía un destino al que no llegué, un edificio que ya no existe, y el nombre de la pasajera con una caligrafía de pluma cansada. Esa letra no sale en recibos. Los recibos no tienen mano. La guardé en la guantera con un temblor honesto. Quise reportar el incidente al soporte en línea de la plataforma. Abrí el menú, marqué comentarios sobre un viaje. Mi historial mostraba el recorrido, la hora, el inicio, la llegada. La fotografía del perfil, antes a contraluz, ahora era un cuadrado gris sin rostro. El nombre había desaparecido, quedaba la primera letra y un punto. En la sección de calificaciones, leí algo que me dejó el corazón colgado del espejo. Calificación perfecta otorgada al conductor. No había comentario, solo la palabra cumplido. La plataforma no usa esa palabra. Usa términos como buen servicio o viaje seguro. Cumplido es otra cosa. Seguí la noche por disciplina. Fui al siguiente servicio con el teléfono en silencio y los ojos más atentos a las uñas que al destino. Una pareja se subió con bolsas. La mujer se sentó atrás, el hombre adelante. La hebilla trasera pesó normal cuando se la pasó por la cintura. El testigo no se encendió. Todo en calma. La radio de la unidad, esa que solo uso para música baja si el pasajero lo pide, se encendió sola. No puso música. Dejó salir un suspiro de estática y una frase con la entonación de quien dicta un recordatorio. Ya no vuelva al pasillo de servicio. Apagué con la mano. No encendió más. Al amanecer, antes de ir a casa, pasé por la zona donde la malla corta el paso. Estacioné con discreción, a media cuadra, y me bajé con la cabeza fría que a veces recupero después de manejar toda la noche. Un guardia de edificio se asomó desde una caseta con vidrio rayado. Le pregunté si por ahí había entrada para vehículos de servicio. Negó con la cabeza. Me dijo que antes cruzaban por ahí camiones para la demolición de una clínica que se quemó en tiempo de lluvias. Que ahora no, que desde el incendio los accesos se cerraron por orden del municipio, que la única gente que pasa es la que quiere dejar flores a la pared negra donde quedaron manos marcadas. Le di las gracias. Volví al coche sin hablar con nadie más. Dormí un rato. El cansancio llegó con retraso y me cobró caro. Por la tarde, abrí la guantera para buscar los lentes de manejo y el recibo que guardé. No estaba donde lo dejé. En su lugar, había una bolsa pequeña con el logotipo nuevo de la plataforma, de esas que entregan en ferias cuando quieren convencer a uno de manejar con ellos. Dentro venía una tarjeta con un código de agradecimiento. No tenía vigencia, no tenía firma. En el reverso, escrito con pluma cansada, aparecía la misma palabra de la madrugada. Cumplido. La guardé otra vez. Cerré la guantera con suavidad, como si alguien durmiera adentro. No le conté esto a mis hijos.
No quiero que miren por encima del hombro cada vez que suban a un coche. Tampoco lo hablé con mis compañeros en la base de la plataforma. Ahí las bromas se vuelven verdades si las repites 3 veces. Lo escribo aquí porque hay cosas que se quedan pegadas al asiento aunque las laves, como ciertos olores o ciertos hilos de lana que no son tuyos. Si alguna noche aceptas un viaje y tu mapa traza una línea que no conoces, si el cinturón trasero te habla con una luz que no se apaga, si el chat escribe en su propio tono una orden amable, obedece sin explicarte demasiado. Hay rutas que no están en la aplicación y aún así las siguen usando. Yo sigo manejando. Aprendí a no mirar el retrovisor en los primeros metros de cada servicio, no por miedo, sino por respeto. Si el seguro baja sin tu dedo, deja que baje. Si una hebilla cae sobre tela sin mano, no la busques con los ojos. Si te dan las gracias por no mirar, acepta y sigue. No todo lo que se sube quiere conversación. A veces solo quieren terminar un trayecto que se quedó a medias en otra lluvia. Gracias por quedarse hasta el final. Cerramos la noche como se cierran las puertas de una unidad, con calma, sin empujar. Si la campanilla suena sola, no discutas. Obedece al cuerpo que avisa. Si la radio dice tu nombre, guarda silencio. Si el altavoz anuncia una estación sellada, mira al frente. Si el cinturón enciende rojo sin manos, no preguntes quién se acomodó. Si el letrero cambia por su cuenta, respétalo. Si el mapa abre un pasillo que ya no existe, abre paso y sigue. Si el retrovisor no coincide con los asientos, no lo corrijas, baja el seguro. Si el domo prende solo, deja que alumbre lo justo. Si el torniquete cede con cinta puesta, no lo endereces. Si el validador pita sin tarjeta, guarda el papel. Si la caja deja una moneda fría o aparece un recibo viejo, déjalos donde termina el día. La ciudad guarda rutas que no figuran en la aplicación ni en los planos. Algunas nacen en la base, otras bajo tierra, otras en una última vuelta que nadie programó. Todas piden lo mismo. Deja bajar sin mirar atrás. Llega bien. Y cuando la noche vuelva a bajar la voz, aquí te espero. Buenas noches.